Mis queridos hermanos, buenos días. Un abrazo muy cordial para cada uno de ustedes. Damos en esta mañana al Señor toda la gloria y toda la honra, ya que Él es el único que nos permite poder avanzar y poder crecer en su palabra. En esta mañana, hermanos queridos, Dios mediante estaremos compartiendo las marcas bíblicas de un presbutes y confiamos en el Señor, hermano, que sea un tiempo maravilloso. Hoy estaremos compartiendo la primera marca de un presbutes y agradecemos a Dios, hermanos, por estos tiempos tan maravillosos. Así que antes de que oremos, le voy a invitar a usted para que me acompañe a el libro de Tito, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Libro de Tito, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice el Señor en su palabra, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Hasta allí nomás. Hermanos, oremos y presentemos entonces en esta mañana esta enseñanza y pidamos a Dios que sea Él asistiéndonos y ayudándonos. Amado y buen Señor, en esta mañana de viernes queremos agradecerte a ti, Señor, por darnos este gran privilegio que todos no tienen, Señor, de venir ante ti, ante el trono de la gracia, donde está sentado nuestro Rey, nuestro Señor, aquel a quien le servimos, aquel a quien amamos. Gracias, mi amado y buen Señor, por esta mañana, Señor, por este inicio de fin de semana. Señor, nos presentamos delante de ti, presentamos nuestras vidas y rogamos a ti, mi buen Señor, para que seas guiándonos y ayudándonos en todas las cosas. Oro por mis hermanos para que les des la sabiduría, para que prepares, Señor, el corazón y puedan, Señor, hacer los cambios necesarios. Amén. Muy bien, hermanos. En la mañana de hoy iniciaremos con la primera marca bíblica de un presbutes, un anciano mayor de 60 años. La sana doctrina en la isla de Creta debía afectar de una manera santa a las iglesias locales de aquel lugar y nosotros, como su segunda audiencia, también, hermanos, debemos ser afectados. La sana doctrina debe ser una evidencia, pero no una evidencia cada vez que queramos, sino una evidencia diaria en una iglesia bíblica. Es decir, nuestra interpretación debe ser confiable, nuestro testimonio debe ser claro y nuestra dependencia de Dios debe ser correcta. Entonces, hermanos, veamos juntos la primera marca de un presbutes, de un anciano mayor de 60 años. En Tito, capítulo 2, versículo 2, la primera parte dice que los ancianos sean sobrios. La palabra anciano aquí
en este texto es diferente a la nombrada en Tito capítulo 1, versículo 5, ya que allí en Tito 1:5 se usa la palabra presbuteroi. Esta palabra presbuteroi refleja madurez de experiencia espiritual dada por el Señor a los ancianos que sirven en una iglesia local. Por tanto, es aquí, mis amados hermanos, donde entendemos la necesidad de orar para que podamos tener una pluralidad de ancianos, no solamente en el lugar donde Dios nos ha puesto, sino en cada una de las iglesias locales que son bíblicas o que van en el proceso de ser más escriturales. De antemano se debe decir que no es bueno que haya un solo pastor en una comunidad, ya que se podría caer en muchos abusos o errores, entre esos la dictadura eclesiástica. La escritura entonces muestra la pluralidad, es decir, hermanos, más de uno. Es por esto, hermanos, que nuestra oración diaria debe ser pedirle al Señor que conforme a su propósito y conforme a su voluntad, el Señor dé más pastores, más diáconos. El Señor coloque el sentir en hermanos para que puedan servir a la iglesia, pero que no hayan personas emocionales, porque las emociones dentro del ministerio, hermano, no funcionan. Debemos pedir al Señor que sean personas calificadas por Él mismo y que un día podamos ver en ellos madurez, disciplina, que podamos ver radicalidad, que veamos en los nuevos o futuros pastores, hermanos fieles, que cuando vengan las dificultades ellos sean los primeros en levantarse a dar soluciones. Entonces, hermanos, oremos para que Dios nos dé una pluralidad. La palabra anciano, entonces, en Tito capítulo 2, versículo 2, la primera parte traduce a presbutes. Esa es la palabra en griego, presbutes, muy diferente a presbuterois de Tito 1:5. Y esta palabra presbutes habla de un hombre, o como lo vimos en estos días, o de una mujer anciana. Pero el término aquí tiene un sentido estricto de edad y no de cargo. Entonces, hermanos, lo primero que tengo que hacer y corregir es que no podemos confundir los términos. En Tito 1:5 se habla de un anciano llamado al ministerio, pero en Tito capítulo 2, versículo 2, la parte A, se habla de un anciano ya maduro, un hombre de edad, un hombre viejo, si pudiéramos decirlo con más claridad. Por esto, hermanos, es muy importante que al estudiar la Biblia lo hagamos de una manera real, de una manera verdadera, que no leamos por leer, porque ese es el grave problema que muchos hermanos hoy en día tienen. Toman la Biblia, leen los pasajes que más les gusta, pero realmente no hacen un estudio juicioso, un estudio ordenado, un estudio realmente donde ellos puedan aprender. Simplemente repiten y repiten lo que otros enseñan. Entonces, hermanos, es importante que para nosotros tener una iglesia sana, estudiemos de acuerdo a la palabra. Entonces, hermanos, debemos tomar en primer lugar el tiempo necesario, debemos revisar el idioma en que fue escrito el libro. Si es el Antiguo Testamento,
Recordemos que fue escrito en hebreo y algunas partes muy pocas en arameo. Entonces, hermanos, cuando interpretemos el Antiguo Testamento, pues debemos buscar es las palabras en hebreo y en el caso del Nuevo Testamento en griego y algunas palabras muy pocas en los evangelios en arameo. Si hacemos esto, hermanos, podemos nosotros hacer una buena interpretación de la palabra o del libro y no traer a los oyentes o no enseñar falsas interpretaciones. Entonces, hermanos, dicho todo esto, la primera marca de un presbútes es esta. Según Tito, capítulo 2, versículo 2, parte A, que los ancianos sean sobrios. Un presbútes o un anciano mayor de 60 años debe ser sobrio. Esta palabra sobrio viene del griego nefalios, que significa un hombre templado, significa un hombre solícito, como lo expresa un pastor al cual respeto y que me parece acertado en su comentario. Abro comillas. Dice el hermano, hablando de la palabra griega nefalios o de un anciano sobrio, dice que tenga la capacidad de discernir y dirigirse hacia las cosas de mayor importancia y valor, no dejándose llevar por el impulso y por la liberalidad como lo hacen los jóvenes. Cierro comillas. Hermanos, un anciano de edad debe comportarse, debe tener todo el respeto, por ejemplo, si es casado, hacia su esposa, si tiene hijas, hacia sus hijas, o si tiene también hijos. Debe comportarse conforme a la edad. Estamos viendo, hermanos, en este tiempo, por ejemplo, personas de 60 años, de 65 años, que quieren volver a ser niños de 20 o de 15. Y esto, hermano, es un comportamiento que es atípico, un comportamiento que no es sano, que no es bíblico y que es irregular. Un anciano debe comportarse realmente por lo que es anciano. También dentro de la iglesia local, el anciano debe tener respeto hacia las niñas, hacia las señoritas, hacia las hermanas que son casadas. No puede estar jamás en situaciones comprometedoras o de mal testimonio, porque esto puede llevarlo a ser disciplinado en su iglesia o a ser destituido de la misma si no cambia su comportamiento. Un presbútes, un hombre anciano de 60 años, debe ser íntegro en su manera de hablar, debe ser íntegro en su manera de vestir, en todo lo que haga en su iglesia local. Su vida deberá ser intachable como la de una mujer anciana. El anciano, hermanos queridos, mayor de 60 años, debe ser una persona con un testimonio claro, una persona digna de imitar, debe ser un ejemplo. Hermanos, hay que tener cuidado con esos hombres mayores de 60 años que tienen mañas, personas que no son ecuánimes, personas que realmente hay una sombra de duda en lo que hacen. Entonces, lo mismo, hermanos, lo dijimos con las mujeres, con las hermanas presbutis mayores de 55 años. Si una hermana no se comporta como una anciana y no enseña, pues hermano, hay que revisar y hay que ver muchas cosas. Pero lastimosamente hoy en día, como esto poco es predicado, y es la verdad, hermanos, poco es predicado, estas cualificaciones de un anciano o de una anciana, pues realmente si el anciano en su vida pasada fue
o tuvo un mal testimonio, le pegó a su esposa, fue grosero y todavía lo sigue haciendo, entonces simplemente lo vemos es como el abuelito bonachón y querendón, y eso no puede ser así, hermanos. Nosotros debemos ver todo el contexto de su vida. Y si este hombre llega a la edad y se comporta como lo que debe ser un anciano prudente, debemos glorificar a Dios por eso. Hermanos, tengamos cuidado. Nosotros que vamos en el camino, ¿cierto? De llegar un día a ser ancianos o presbutes. Si el Señor así lo permite, hermanos, pues debemos también ser vigilados, debemos ser ayudados, debemos ser alentados. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude. El anciano también debe ser respetable y digno de respeto. Las escrituras, queridos hermanos, hablan del respeto hacia los ancianos. Fíjese que el Antiguo Testamento en muchas ocasiones habla del respeto que debemos tener hacia los ancianos, pero yo voy a hacer nuevamente aquí hincapié en algo. Hermanos, debemos tener en claro todo el contexto, desde su juventud hasta cuando era un hombre mayor, hasta que el Señor le permitió ser una persona de la tercera edad, como lo decimos aquí en Colombia. No podemos nosotros simplemente aplaudir a una persona que tiene 60, 70 años y olvidarnos de su vida pasada. ¿Por qué, hermanos? Por una sencilla razón. Si la persona como tal se ha arrepentido y está viviendo para el Señor, pues entendemos que el Señor le ha perdonado. Pero si es una persona que jamás quiso reconocer a Cristo y todavía sigue andando en cosas que no agradan al Señor, hermanos, debemos también hablarle a esa persona y exigirle que se comporte conforme a su edad. Pero si hay hombres en nuestra congregación mayores de 60 años, fieles, juiciosos, que honraron a su esposa, que le amaron, que tienen nietos y le aman y siempre fueron un testimonio para su familia y son creyentes, hermanos, ¿cuánto más no debemos exaltar esa labor tan maravillosa? Hermanos, Levítico 19:32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová. La palabra hebrea en este versículo Levítico 19:32 es la palabra saquem, saquem con Z. Y esta palabra, hermano, habla de un anciano viejo, de un hombre mayor de 60 años. No está hablando de un anciano del pueblo de Israel que sirvió al Señor. No, hay que tener cuidado también con esa distinción cuando vayamos al Antiguo Testamento, porque pueden haber palabras que hablen de anciano, pero realmente, hermanos, hablando es de anciano como ministro y no como anciano de años. En el libro de Job, capítulo 12, versículo 12, dice, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Aquí la palabra para anciano traduce como envejecido. Entonces también está hablando de un anciano de años, de una persona vieja. En Proverbios, capítulo 16, versículo 31, dice, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. De la misma manera, se está hablando, hermanos, de un anciano de años. Entonces, hermanos, si de pronto su amado padre, su abuelito, si todavía lo tiene con vida, y usted reconoce, o su esposo, hermana, si usted reconoce que ha sido un hombre íntegro, que le ha amado, que le ha respetado,
que realmente es un hombre que ha venido a Cristo y sigue siendo ese hombre tierno, ese hombre amoroso, hermano y hermana, debemos alabarlo, debemos honrarlo y la congregación debe tenerlo en alto. Porque este es otro punto, ¿no? A veces, hermanos, vemos a las abuelitas por allá como como si fueran unas sillas. Hacen parte, pues, de, de, de la iglesia, hace parte de lo que la iglesia tiene allí, pero no las vemos o no los vemos y no les damos la honra como ancianos, como hombres o mujeres que realmente amaron a Cristo toda su vida. Quiero terminar diciendo, hermanos y hermanas, en primer lugar, debemos respetar a nuestros ancianos, a nuestros presbutes, a los varones y a nuestras presbutis ancianas. Debemos respetarlas, debemos amarlas o amarlos. En segundo lugar, en los ancianos creyentes y temerosos de Dios hay sabiduría. Si usted tiene más de 55 años, hermano y hermana, en usted tiene que notarse la sabiduría. Usted no puede andar amargado o amargada. Usted no puede estar diciendo o haciendo cosas que realmente a usted le dejen mal parado o mal parada o que dé un mal testimonio a sus nietos o a sus hijos. Usted debe ser sabio o sabia y, como lo decíamos, las hermanas deben enseñar y los hermanos también deben enseñar. Número 3, Dios bendice a aquellos que respetan a sus presbutes, los cuales han servido fielmente al Señor en una iglesia local. Hermanos, si el Señor a ti te ha dado un pastor o tienes pastor o pastores mayores de 60 años, debes respetarlos, debes amarlos. A veces los jóvenes se burlan de los ancianos y esto debe ser corregido en una iglesia local. En Japón y en China, pero más en Japón, los ancianos son valorados, los ancianos son exaltados, porque ellos dicen que ellos tienen la sabiduría para enseñar a la siguiente generación. Mire qué bonito esto. Pero aquí en Colombia, cuando alguien va llegando anciano, lo meten inmediatamente, es un geriátrico, porque ya no sirve. Entonces, hermanos, por favor, usted que está escuchando esta enseñanza, amemos y respetemos a los ancianos. Un día llegaremos a ser presbutes. Cuando eso ocurra, siga manteniéndose, hermano o hermana, joven, pero como para el Señor, en oración, en santidad, en rectitud, en obediencia, en asistencia a la congregación. Enséñele a sus nietos, ame a sus nietos, sea de ejemplo para sus nietos. Es una vergüenza ser de no ejemplo para ellos, porque ellos un día nos recordarán o por lo bueno que hicimos o por lo malo que hicimos. Así de sencillo. Entonces, hermanos, si no estamos haciendo lo bueno delante de Dios, hagámoslo. Y finalmente, hermanos, ya para finalizar, para terminar, si un anciano o una anciana, pero en este caso los ancianos, desean ser respetados y amados, pues deben ejercer esto mismo, que respeto. De lo contrario, será difícil. ¿Por qué hay tanto anciano que está en la calle? ¿Por qué hay tanto anciano que está en un lugar geriátrico solo? Porque cuando fueron jóvenes, fueron malos. Y recordemos que lo que uno siembra, uno recoge. De pronto alguien dirá, bueno, pero es que los hijos deben de honrar a los padres. Y estamos de acuerdo. Debemos honrarlos,
debemos amarlos, respetarlos, pero también los padres deben ser de testimonio para los hijos. Nosotros como padres debemos avanzar y debemos ayudar a nuestros hijos. Debemos ser un testimonio como creyentes, porque si no lo somos, ¿cómo vamos a exigir respeto? Si yo no soy una persona que realmente vive para el Señor, ¿cómo puedo yo exigirle, por ejemplo, a mis nietos o a mis bisnietos, si un día los tengo, o si tú los tienes, o a mis hijos que me amen y me respeten cuando yo fui en vida ordinario, fui grosero con ellos? Entonces, hermanos, si un anciano desea ser respetado y amado, también debe respetar. Muy bien, hermanos, como aplicaciones finales para orar. En primer lugar, amado hermano que me oyes, prepárate para esta bendita comisión dada por el Señor solamente para los varones. Siembra desde ya para que más adelante coseches. Y número dos, prediquemos estas sanas palabras dadas por el Señor Jesucristo a Pablo. Son las únicas que pueden producir bienestar y crecimiento espiritual a una persona. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Cualquier duda que usted tenga, con mucho gusto, hermanos, yo voy a estar muy atento para servirles. Oremos, hermanos. Amado y buen Señor, en esta mañana quiero darte muchas gracias por esta bendita enseñanza que hoy hemos escuchado. Señor, ayúdanos y permítenos seguirte amando, permítenos seguirte adorando, permítenos entender que un día, Señor, llegaremos a ser ancianos y que anhelaremos que otros nos amen, nos respeten. Pero para eso es necesario que nosotros también hablemos palabras bíblicas, palabras santas, que amemos a otros, que nos comportemos, que nuestro vocabulario sea un ejemplo, que nuestra vida sea intachable, que entendamos que este o esto es el rumbo de nuestra vida. Un día fuimos bebés, después niños, después preadolescentes, después adolescentes, después adultos y finalmente adultos mayores. Esto es la ley de la vida, pero hay una recompensa especial y hay una orden especial para aquellos que un día llegarán a ser ancianos o ancianas. Permite, Señor, ser honrados. Desde ya oramos por nuestra ancianidad. Desde ya oramos, Señor, para que tú nos permitas, en verdad, entender este privilegio. Porque a veces se ve al anciano es como una carga, como un estorbo, pero no es así. Tu palabra muestra algo totalmente diferente. Señor, ayúdanos. Ayuda a mis hermanos y ayuda a mis hermanas a vivir de acuerdo a tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, nos encontramos el día lunes. Si el Señor lo permite, estaremos hablando de la segunda marca bíblica de un presbutes. Hermano, yo confío en el Señor que cada enseñanza nos esté haciendo crecer espiritualmente. Abrazos, hermanos. Gracia y paz.